bienvenidos nuevamente a Escenarios. Hoy es un honor para mí presentarles a Chiche Duhalde, que va a contar un pedacito de su historia de vida. Ojalá el programa durara 3 horas, porque no me va a alcanzar el tiempo. No, usted ya la conoce, quiero decir que es ex primera dama, ex diputada, ex senadora. No, es Chiche Duhalde a secas. Chiche, muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Un placer tenerte en Escenarios. Igualmente. Yo siempre digo que detrás de una gran mujer, como lo que sos, y una gran política, hubo una niña que creció y que era como, contame. Era una chica bastante normal. No era muy traviesa. No era muy traviesa. Jugaba con los chicos del barrio y las chicas del barrio porque en aquel entonces se podía jugar en la calle. Sacábamos nuestros juguetes a la calle, nos cuidaban los vecinos que se sentaban con las sillitas en la puerta en verano. Nos cuidaba el policía de la esquina. Era una infancia feliz. Digamos, nada que ver con lo que está sucediendo ahora, que claro. Los chicos no saben ni lo que es caminar, como decíamos recién, claro. por la calle. No, los chicos de un sector social, los clase media y los que están un poquito más arriba, no caminan por la calle. No pueden andar en bicicleta en la vereda. Sus amiguitos ya no son los del barrio, son los de la escuela. Sí, sí. Y se ve claramente en los cumpleaños. ¿Quiénes van a los cumpleaños? Bueno, los compañeritos de grado. Sí. Pero no los vecinos, que a lo mejor tienen muchos chiquitos de su edad, pero no llegan a hacerse amigos porque no comparten. Porque no llegan a conocerse por Claro. la realidad que están viviendo. Claro, y porque nosotros tampoco los adultos ahora estamos muy relacionados con nuestros vecinos. Sí. Antes el vecino era familia. Pero claro, claramente. El vecino era el que le pedías, qué sé yo, un poco de yerba si te faltaba o... no sé. Sí, se compartían Había otras una cosa cosas. muy solidaria. Hoy no se sabe quién es el otro. Antes se conocían las familias por el apellido, los Por que viven en la supuesto. esquina, los que tenían el almacén, los que diferentes... lograron el televisor. Me acuerdo que en mi barrio era muy importante la primera familia que tuvo televisión. Claro, iban todos, además los niños, claro, a ver la tele ahí. Envidiábamos totalmente que tuvieran televisor. Claro, qué divina. ¿Cuáles eran tus juegos de chica, más allá de... Juegos de nena, típicos de nena. Yo me doy cuenta hoy mismo la diferencia que hay entre los juegos de nenas y los de varones. Los juegos de varones son más violentos. Juegan mucho en la Play, a juegos de... Sí. Aparecen monstruos que se matan. En cambio, las nenas también están mucho en la computadora, pero con jueguitos que tienen que ver con armar una casa, vestir a la muñeca. Y si no juegan a la muñeca, y en mi caso particular era así, las muñecas, los juegos de nenas. ¿De pelota también? ¿De no, pelota si era en mi caso no, mi caso no. Mi hermano y sus amigos, sí, era pelota callejera. Pero... El potrero que no, infaltable potrero. Sí, yo vivía en un lugar donde no había potrero, yo vivía a la bajada de los 7 puentes en Avellaneda. Sí. Mi calle era muy transitada porque todos los que iban a ver a Independiente o a Racing pasaban por... Era una fiesta los domingos y teníamos las vías del tren a 2 cuadras, no, a 1 cuadra. Me acuerdo que cuando venía alguna prima a quedarse a dormir no soportaba el ruido de los trenes. Claro. Y para mí era un hecho muy natural. Sí, estabas acostumbrada además. No lo sentía. Así que fue una infancia bastante normal, con una abuela muy amorosa que me consentía, que me cuidaba, mientras mi mamá cosía. ¿Tenés el recuerdo? Yo leí en tu historia de que tu madre cosía y veías la ropa apilada y que la Sí, llevaba. Mamá era absolutamente prolija y cosía para una lencería que ya no está, pero no importa, por las dudas que esté de la marca. No nombramos igual, y hacía camisones y a mí me ponía a dar vuelta los breteles, que se cosían al bies. Se pasaba una aguja con un hilo largo, se lo atravesaba y se empezaba a tirar y se daba vuelta. Esa era mi tarea, mi colaboración. ¿Y vos sentías con eso que estabas compartiendo con tu mamá o lo vivías como una obligación? ¿Te gustaba esto de estar con ella y hacer...? No, creo que lo vivía como... Los chicos de nuestra época sabíamos que teníamos que colaborar. Te levantaban temprano los sábados y te decían, hoy es el día de limpieza general y hay que laburar. ¿Cuánto nos falta de eso ahora, no? Sí.
Y eso era parte de una tarea que te daban. Claro, o hacer algún mandado, o era parte de las obligaciones que uno tenía, Sí, sí, sí. al margen de poder jugar y por supuesto ir a la escuela, ¿no? Sí. ¿Estudiosa eras? Sí, era bastante buena como alumna, no era de las mejores, las brillantes, pero era de la mitad para arriba, te diría. Sí, yo tengo la sensación de que ese carácter, esa forma de hablar la tuviste toda la vida, no sé por qué, como que fue esa niña que se fue forjando y que se transformó en la mujer y que es hoy. Es probable. Yo me acuerdo cuando estaba en el secundario que me elegían para leer los discursos y tenía una profesora que era una amorosa, porque en aquel entonces los profesores en una escuela pequeña, como era nuestra escuela secundaria, eran muy cercanos, y me decía que cuando yo leía parecía alta. Ay, qué divina, claro. Porque te imponías a través de la voz, como Sí. imponías tu imagen. Y un día Ana María Campoy en un programa me dijo si había aprendido teatro. Y nunca estudiaste teatro. No, jamás. O sea, eso era algo natural en vos. Sí, sí. ¿Y con qué soñabas cuando eras chica? Más allá de esto de que estaba como establecida algunas responsabilidades que hoy a veces decimos no están en la casa. ¿Con qué soñabas en ese momento de intimidad tuyo con vos misma cuando eras pequeña? Bueno, yo sabía que tenía que estudiar, que tenía que ayudar en casa. Era muy Susanita, muy Susanita. Futuro perfecto de amar, hijitos Sí. de todos lados. Me imaginaba con una familia con muchos hijos, me imaginaba una casita blanca con flores. Y cuando lo conocí a Eduardo, que él era abogado, yo me imaginaba trabajando como docente y él con su bufé de abogado. Ahí no tenía grandes sueños. No tenías una mirada, una proyección más allá que eso. Eso era bárbaro. De hecho, era lo que vos aspirabas. Estabas enamorada. Era lo que me parece que uno va ampliando sus horizontes a medida que va viviendo. Sí, sí, sí. Y hay quienes la vida no le da posibilidades. Sí, sí. Y a mí, la verdad que conmigo la vida fue muy buena. Y me brindó otras posibilidades. También las fuiste a buscar, las dos cosas. Sí, sí, seguramente nada es casual, pero creo que me fui probando a mí misma, sin darme cuenta que me estaba probando a mí misma, ¿no? Estabas más conectada con el presente y con lo que vivías que con la proyección de lo que podía llegar a pasar. Y tengo una gran capacidad de adaptación. Yo me adapto a vivir en el llano, a hacer la huerta, a ser la esposa del presidente, a estar con los reyes de España, a pintar las puertas de mi casa. O sea, voy de un rol a otro con una naturalidad que a veces me sorprende a mí misma. Es decir, porque seguramente todos esos roles que tenés sos vos misma en profundidad. Uno no se adapta cuando a veces una de esas cosas o esos roles que está ejerciendo no es propio. Sí, pero yo nunca imaginé que podía llegar a ser primera dama. Sobre todo cuando lo conociste, que era bañero. Claro, ¿Era bañero? Claro. Contale eso, la gente sabe que era bañero. Era bañero en una pileta donde yo iba a la salida de la escuela en verano, pues yo trabajaba en verano para ayudar un poquito en casa. Y se acercó a las mujeres que estaban sentadas ahí jugando a las cartas. Jugando a la canasta. Mira cómo sabes de mi vida. Bueno, porque hay que estudiar antes de venir. Y dijo si podía jugar. Y empezó haciendo trampa. Se robaba en vez de 2 cartas, que es lo que se roba en la canasta, se robaba 4. Y no nos dábamos cuenta. Y claro, siempre ganaba. O sea, hacía trampa, me parece que se quería lucir. Lo que quería era conquistarme, me parece. Sí, ya te había puesto el ojo, entonces estaba empezando a ser hombre, digamos, ¿no? Esto de generar las cosas que hacen los hombres. Era desinhibido, enseguida se acercó al grupo. Bueno, y a partir de ahí ya... ¿Y lo miraste y fue flechazo? En mi caso no. No, él tuvo que remar, digamos, gran remador. Lo que a mí me llamaba mucho la atención de él era el humor. Tenía un humor, como buen descendiente de cordobeses, tenía un humor muy particular, nos hacía reír mucho, al grupo, y a mí también. A mí eso me llamaba mucho la atención. Cuando te pusiste de novia con él, ¿enseguida proyectaste esa Susanita interna que tenías cuando eras chica? No, me sorprendió que nuestra primera salida fuimos a tomar algo a Drogué,
Nosotros vivíamos, él vivía en Lomas y yo vivía en San Vicente. Sí, sí. Y en aquel entonces había una casa que no sé si existe, de muebles, que se llamaba Eugenio 10. Y lo primero que hizo fue pasar por ahí y decir que esos iban a ser los muebles, pero no habían nada formal, era una primera salida. Vos no querías que fuera formal, él ya había construido. Él ya había construido, sí. Sí, sí. Y al año y medio nos casamos. Y te fuiste a vivir a un departamento muy chiquitito. Un departamento que todavía paso por esa esquina y está en pie. Y fue muy cómico porque estábamos colgando nuestra alacena en la cocina. ¿La sabías esa también? No, la de la alacena no. Sabía que el departamento era muy chiquito y vos eras muy feliz ahí. Él nunca fue muy hábil con las manos para martillo, esas cosas. Esas cosas las hago yo en casa. Sí, sí. Y había que colgarla. Y de pronto hizo un agujero así en la pared y del otro lado apareció en la cocina Don Víctor. Hola, don Víctor, le dijo. Para colgar una alacena hizo un agujero en la pared. Era una pared fina, sí, se ve que era muy finita la pared. Pero nunca nos olvidamos de eso. No, sí, me imagino. Y empezaste a construir esta vida que decías vos. Vos te veías como docente, sí. Él con su bufet. ¿No pensaba ninguno de los dos en la política? Él siempre tenía pensamientos, desde la universidad tenía como una preocupación política más inclinada a lo social. Sí, sí. Yo me acuerdo que estaba permanentemente leyendo y entonces me contaba de algún libro del Che, algo que decía, por ejemplo, cuando le pisaban los pies y la gente no reaccionaba, ¿no? Como, él siempre tuvo. Después ya ingresa a la política propiamente dicha a través del sindicalismo de las 62 organizaciones, sí. Que lo eligen por las 62 organizaciones como concejal. ¿Vos acompañabas eso? ¿Considerabas que estaba bien? ¿Te gustaba? ¿Lo apoyabas? ¿O no, lo fuiste yo acompañaba. ¿Vos acompañabas? Yo acompañaba. Hay que hacer tal cosa, ahí estaba. A veces me cuestionaba, a veces por ahí me sentía sola, sobre todo que tuvimos muchos chicos. Sí. Vinieron todos muy seguidos, digamos. Las tres primeras muy seguidas, después 6 años y vinieron los otros 2. No siempre estaba contenta, pero mi suegra, que era un sol, me decía, déjame a los chicos, al marido hay que acompañarlo. Era la que construía el vínculo permanente, claro. Esto del cuidar, de cuidar la relación por encima de los chicos. Y entonces entre mamá y mi suegra se quedaban con los chicos, yo lo acompañaba si había alguna reunión política, alguna cena, alguna cosa. Pero muchas veces cuando ya empezó a trabajar más en política y campaña, qué sé yo, me quedaba con los chicos. Y a veces pasaban situaciones difíciles que tenías que enfrentar, pero yo me doy cuenta que no me cuesta enfrentar las situaciones. No sé por qué es, que a veces digo, ¿por qué soy tan resistente sería la palabra, ¿no? Bueno, porque a lo mejor frente a lo que sucede sos resolutiva, entonces no te planteas tantas cosas más que el hacer y buscar una solución, que después lo trasladaste a tu vida laboral y a tu política. Sí, también. Y aparte cuando él me planteaba un proyecto que me gustaba, enseguida lo ponía en marcha. Tiene que ver con la pasión. Porque, a ver, tu tono de voz, además de tener mucho color, tiene pasión. Esa que pones todos los días, que pusiste para criar a tus hijos, que pusiste para acompañarlo a Eduardo Duhalde, un referente de la política, y lo va a hacer toda la vida, y esperemos que lo siga haciendo, a tus nietos, en esto de que yo te decía, malcriar. Ese color que le pones a las cosas es la misma pasión, donde a lo mejor no te planteabas tanto más que el vivir y el hacer. Como decías antes, no te planteabas la visión de tu vida a futuro. Vos vivías el aquí y ahora intensamente, resolviendo y actuando. Sí, 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 sí. De hecho, sos una mujer de acción. Sí, no, vuelvo a repetirte, a mí me ha sorprendido toda la vida mi capacidad de adaptación a todas las circunstancias. Ahora vamos a hacer un corte, cuando volvamos me vas a contar cómo fue esto del despertar en la política, bueno, estando con un político y cuando empezaste a tener el protagonismo y te transformaste en quien sos, Chiche Duhalde. ¿Cómo no? No se vaya, que hay más escenarios.
Atrasado. Súper atrasado. Adelantado. Muy adelantado. De sorpresa. A cualquier hora. Una vez al año. Todos los días. No importa. Qué bueno que viniste. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Lucas. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento. Salió a mí. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 470 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Le advierto que no voy a hablar mucho yo porque no me va a alcanzar. Vamos a hacer Chiche 2 y a lo mejor Chiche 3 porque tanto para contar en tan poco tiempo. A ver, siempre acompañaste, no te planteaste las cosas, no te cuestionaste y a veces hasta te sorprendías de vos misma de esta capacidad que tenías, no solamente de acompañar, sino de actuar, de transformarte en la primera dama y acompañar a estar pintando en tu casa a lo mejor una pared o una puerta con la misma naturalidad. Pero en algún momento se te plantea o te planteas, o no sé cómo fue, y me encantaría que me cuentes, ese momento donde no dejaste de ser la que acompañaba a tener tu protagonismo y transformarte en quien sos hoy. ¿Qué pasó? Sí, cuando era intendente había una demanda muy grande en Lomas de Zamora, en todos los distritos, por jardines de infantes. El intendente es la institución más cercana que tiene la gente. Entonces venían a golpear la puerta, me consigue una vacante en tal jardín. Tal. Entonces me puse a construir jardines de infantes. Al primer jardín fueron mis hijos, jardines municipales, los dos más chicos. Pero fue maravilloso porque como hago las cosas yo, como me ven que yo agarro una carretilla y llevo los ladrillos, el grupo de mujeres que me acompañaban hacía lo mismo. Entonces nos pasábamos haciendo fiestas, distintas cosas para recaudar y trabajábamos todos, desde el principio al fin. Y así empecé en Lomas de Zamora. Y después él había comenzado con un programa que yo después llevé en la provincia adelante, que se llamaba PAMU, que era un programa de alimentación municipal contra la desnutrición infantil. Ahí lo ayudaba también. Pero bueno, ahí era solamente una colaboradora. Sí. Y me encantaba lo que hacía. Después ya cuando fue a la provincia, nos dio un área muy pequeña que se llamaba Consejo de la Mujer. ¿Ahí empezaste a tomar conciencia que ya estabas trabajando como efectivamente en la política? Más allá de que... No. Pero ¿qué pasaba? Teníamos tanta capacidad para resolver, porque el hecho de ser la esposa del gobernador a uno le abre muchas puertas. Sí, entonces empezamos a resolver y a meternos en todos los rincones hasta que al año, 2 años, no me acuerdo, no pasó mucho tiempo, nos dice si nos queremos hacer cargo del Ministerio de Desarrollo. Y ahí nos hicimos cargo y armamos la red de 35.000 mujeres. El conocimiento que la gente va teniendo de mí a través de mi tarea hace que un buen día mi esposo me diga, y otros dirigentes, que necesitaban que yo encabezara la lista de diputados porque la alianza venía con todo. Y la iba a encabezar Graciela Fernández Meijide. Yo me negué en varias oportunidades porque me daba mucho chucho. ¿Qué te pasaba internamente? Y yo no estaba preparada para enfrentarme con los medios.
Y me acuerdo que estaba Era más todo lo que ayorna la política que la política en sí, Yo, porque vos a mí venías me gusta- construyendo política a mí, desde el día sin cero, darme cuenta. sin darte pero cuenta. A mí me gustaba hacer y resolver. Y un día estaba en el velatorio de la mamá de una amiga íntima, la madrina de mi primera hija, y me voy al auto en la madrugada a tratar de dormir un ratito, y pongo la radio y ahí escucho que habían anunciado mi candidatura a diputada. Ah, qué lindo. Precioso. Precioso. Me empezaron a perseguir los medios, tuve que dar un montón de notas. Y sobreviviste. Y no sé si sobrevivió y Eduardo. Después, con Graciela Fernández Mejide establecí un vínculo muy lindo. Pero en aquel entonces la alianza venía con todo, tenía mucha fuerza, ella era una mujer imponente y yo tenía miedo. Miedo de tener que tener un debate con ella. Dudaste por primera vez, me parece, porque te paraste, te frenaste a pensar, porque sos de acción y sabés que podés y nunca te lo planteaste. Y fue la primera vez que a lo mejor, desde lo que me estás contando, te planteaste si ibas a poder, cuando siempre habías podido. Claro, porque pero no siempre es fácil. habías podido, digamos. No es fácil. Bueno, y me toca perder con Graciela Fernández Mejide, como todos saben, pero con guarismos que hoy no se puede entender. Yo pierdo con el 41%. Sí. Hoy, No. Hoy, No, viste, ella saca el 46 y pico, 47 y yo el 41. Y me acuerdo una anécdota muy linda. Yo tenía un micro que nos llevaba de pueblo en pueblo. Íbamos para Mar del Plata. Iba con mi entregada, jugando al buraco. Y me llama un dirigente muy importante y me dice, mirá que cuando llegues a Mar del Plata va a estar Graciela Fernández Mejide, también está en campaña por ahí, y te van a preguntar de la zafra de la anchoita. ¿Qué dije yo? ¿La zafra de la anchoita? ¿Qué es eso? Bueno, después aprendí lo que era la zafra. Bueno, te agradezco, corté y seguí jugando al buraco, porque yo no... O sea, cuando algo no lo puedo solucionar... Sí. Hay que seguir con otra cosa. No me preguntaron nunca por la zafra de la anchoita. Gracias a Dios. Y ahí empezó tu carrera. Ahí empezó como formalmente tu carrera, digamos. Claro. Bueno, ya entré en la Cámara, creí que no me iba a gustar, venía de lo ejecutivo, que me gustaba tanto. Y después empecé a encariñarme con la tarea. Bueno, terminé mi mandato. Después pasó lo del 2002, me tocó hacerme cargo con Eduardo de ayudar en materia social. Es el espacio donde más cómoda te sentís, esa sos vos. Sí. Sos la Susanita para todos, en el mejor de los sentidos. Sí, a mí me gusta mucho organizar. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la organización de la gente para que encuentre la salida a sus propios problemas. Vos sabés que fui aprendiendo con los años que ellas saben, digo porque son mayoritariamente mujeres las que son más solidarias, ellas saben claramente cuáles son los problemas y cuáles son los más urgentes. Sí. Y siempre encuentran una salida, si el Estado está para acompañarlo, ¿no? Por supuesto, sí. Inclusive creo que son facilitadoras de esto del pensar en el cómo, claro. También, ¿no? Y ahora estoy trabajando mucho para recuperar un entramado social, porque me parece que está haciendo falta de nuevo convocar a la gente a la solidaridad. Me parece que este país no sale con individualismo, me parece que hace falta que todos se junten. Y la gente tiene ganas de juntarse, tiene ganas de participar. Lo que muchas veces no sabes desde dónde hacerlo. Claro, sí, de dónde encarar las cosas. Claro. Cuando te escucho hablar así, digo, ¿cuánto por construir? ¿Cuánta experiencia tenés? Te has transformado en un referente de la política, pero también de muchas mujeres, porque has acompañado a muchas mujeres con muchísimas necesidades a lo largo de tu vida. ¿Hoy sí sois consciente de esta responsabilidad que a lo mejor ya ejerces naturalmente? No sé si soy totalmente consciente. Me pasa como cuando venía para acá, que de pronto hay mujeres que me paran, no afloje, Chiche, siga trabajando, creo en usted. Y yo
eso me genera como una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí, pero acostumbrada a asumirla, digamos. Esto Sí. también. Y no deja de ser un halago. Por supuesto. Porque sería una mentirosa si dijese lo contrario. Esas cosas reconfortan. No, y además redoblan la apuesta. Se viene un tiempo de mucha construcción y sé que estás en este camino, como me lo decías. ¿Qué le dirías a los que recién comienzan para finalizar? Que traten de hacer un camino de mucho compromiso y mucha honestidad. Porque a la larga la verdad aflora. Y cuando yo veo a políticos que no creen en lo que dicen, y me doy cuenta que no están creyendo en lo que dicen, o dicen cosas que son correctamente políticas, pero no van a fondo de las cuestiones, yo digo, tiene que venir un tiempo de la política donde ganes o pierdas, la gente sepa que el dirigente está siendo honesto en lo que dice. Yo creo que la Argentina está creciendo y que está demostrando que madura y le va a exigir al político la cercanía y el cumplimiento de aquello que dice. Y hay un elemento más que son las redes sociales. Yo creo que el poder se está diluyendo porque están empezando a tomar el poder todos aquellos hombres y mujeres que están conectados a través de los medios de comunicación, redes virtuales, están empezando a empoderarse. Y entonces el poder, ese poder mesiánico, ese poder, no va más. No corre más. Chiche, se me terminó el programa. Un Qué placer. lástima. Qué lástima, pero un placer haberte tenido. Me parece que sos una gran mujer. Esa Susanita está en todos nosotros y en todas las personas que tienen la cercanía, la capacidad y la suerte de conocerte y de recibir ese apoyo permanente, desde una palabra hasta una acción. Es la misma esposa, es la misma hija, la misma madre y la misma abuela y la misma política, por supuesto. Gracias. Un placer y gracias por tenerte en este Gracias a vos. Usted ya sabe, la cita es aquí todos los martes a las 18 horas y como le digo siempre, muchas gracias por estar del otro lado.